La mayoría de las historias de éxito empiezan con un triunfo. La de Steve Jobs empezó con un rechazo. Fue dado en adopción al nacer, como si el mundo quisiera decirle que no había un lugar seguro para él. Y, sin embargo, ese vacío se convirtió en el origen de su fuerza. Porque el rechazo no siempre destruye, a veces abre un camino que ningún abrazo de comodidad podría ofrecer. Steve Jobs aprendió desde el principio que la vida no estaba obligada a aceptarlo y quizás por eso nunca se conformó con lo que le ofrecía. Su historia no es la de un hombre que recibió todo, sino la de alguien que decidió reinventar el mundo precisamente porque el mundo no lo había aceptado del todo. Este comienzo nos revela algo esencial. Los grandes visionarios no surgen del exceso de amor, sino del hambre. No nacen de la seguridad, sino de la falta. Jobs, en su primera respiración, ya estaba marcado por una verdad que lo acompañaría siempre. No necesitas que el mundo te abrace para construir algo que el mundo no pueda ignorar. Steve Jobs no encajaba en los moldes. Apenas entró a la universidad, se dio cuenta de que no pertenecía allí. Las clases no le hablaban al alma, no respondían a su curiosidad, no le daban un propósito. Así que abandonó la universidad, pero no el aprendizaje. Jobs entendió algo que muchos nunca se atreven a cuestionar. La educación no siempre es sinónimo de sabiduría, y lo establecido no siempre es lo correcto. Mientras otros jóvenes se conformaban con títulos y promesas de seguridad, él vagaba por pasillos escuchando cursos que no pagaba, aprendiendo de tipografía, filosofía oriental y diseño. Detalles que parecían inútiles, pero que, años más tarde, serían la esencia de Apple. En ese momento, Jobs estaba plantando semillas invisibles. Nos recuerda que no todo aprendizaje tiene un diploma, que no toda decisión debe ser lógica, y que a veces seguir la curiosidad es más valioso que obedecer la norma. Su rebeldía no era simple arrogancia. Era la convicción silenciosa de que lo extraordinario nunca nace de seguir el camino trazado por otros. En un pequeño garaje junto a Steve Wozniak nació Apple. No era un proyecto millonario ni un plan corporativo calculado. Era la expresión de un sueño, llevar la tecnología a las manos de las personas comunes. Jobs no veía cables y circuitos, veía puertas abiertas hacia un nuevo mundo. Mientras los ingenieros pensaban en funcionalidad, él pensaba en experiencia. Mientras otros soñaban con máquinas para expertos, él soñaba con belleza, simplicidad y magia al alcance de cualquiera. Esa diferencia fue su sello. La obsesión por una visión que iba más allá de lo técnico, más allá de lo práctico. Pero toda visión exige un precio. Jobs empezó a forjar un carácter duro, inflexible, a veces insoportable. Su perfeccionismo no toleraba mediocridad, su ambición no aceptaba excusas, y en ese garaje no solo se construyó una empresa, también se forjó un mito, el del hombre que veía lo invisible y exigía a otros hacerlo realidad. El nacimiento de Apple nos enseña que la grandeza surge cuando alguien se atreve a mirar más allá de la utilidad y entiende que el verdadero poder de una idea no está en lo que hace, sino en lo que despierta en quienes la usan. El mismo hombre que levantó Apple fue expulsado de ella. Steve Jobs, el fundador, el visionario, fue desterrado de la compañía que había nacido en su garaje. Para muchos, ese sería el final. Pero para él, fue el inicio de una transformación más profunda. Ser despedido de tu propia creación es un golpe devastador. Es como si un padre fuera rechazado por su hijo, como si el mundo le negara su derecho a pertenecer a lo que él mismo había gestado. Jobs lo vivió como una humillación pública, un recordatorio de que incluso el genio puede ser desplazado por la política, los números y los intereses corporativos. Pero aquí está la lección. El fracaso no siempre es la tumba, a veces es el crisol. Jobs lo dijo alguna vez: ser despedido de Apple fue lo mejor que me pudo haber pasado. Porque en esa caída se vio obligado a reinventarse, a despojarse de su arrogancia, a empezar de nuevo. Su historia en este punto nos confronta con una verdad incómoda. El fracaso es inevitable,
pero también es indispensable. Nadie construye grandeza sin conocer la caída, porque es allí donde se forja la resiliencia, la humildad y la claridad de propósito. Lo que el mundo interpretó como un final fue en realidad la chispa de su segundo nacimiento. Tras la caída, Steve Jobs no se detuvo. Podía haberse escondido en el orgullo herido, pero eligió crear de nuevo. Fundó Next, una empresa que no alcanzó la gloria comercial, pero que plantó las bases de la tecnología que años después rescataría a Apple de la ruina. Y más allá de eso, Jobs hizo una jugada inesperada. Compró un pequeño estudio de animación que pasaba desapercibido. Ese estudio se llamaba Pixar. Con Pixar, Jobs demostró que la visión no pertenece a un sector, sino a una forma de mirar el mundo. Si en Apple había querido poner la tecnología en manos de las personas, en Pixar quiso tocar el corazón a través de la animación. Así nacieron películas como Toy Story, que no solo marcaron la historia del cine, sino que revelaron la capacidad de transformar la cultura con creatividad y audacia. Este renacer nos recuerda algo poderoso. El fracaso no destruye al visionario, solo lo obliga a expandir sus horizontes. Jobs aprendió que no basta con construir productos, hay que construir significados. Y mientras el mundo lo consideraba un hombre acabado, él estaba diseñando su regreso. La caída le había enseñado a transformar la herida en fuerza, y en esa reinvención silenciosa se estaba preparando para algo aún más grande. Recuperar su lugar en Apple y, desde allí, cambiar no solo la tecnología, sino la manera en que las personas se relacionan con ella. Cuando Steve Jobs volvió a Apple en 1997, la compañía estaba al borde de la quiebra. Había pasado de ser el sueño rebelde de un garaje a una empresa moribunda, perdida en su propio laberinto de productos y sin rumbo claro. Muchos creían que no había salvación. Pero Jobs regresó con una claridad nueva, forjada en los años de exilio. Su mirada era distinta, más madura, más enfocada, más consciente de que la grandeza no nace de multiplicar lo innecesario, sino de concentrarse en lo esencial. Eliminó líneas enteras de productos, redujo la complejidad y apostó por lo que siempre había sido su obsesión, la simplicidad con alma. De esa visión nacieron el iMac, el iPod, el iPhone. No eran simples dispositivos, eran declaraciones, objetos que unían diseño y tecnología, arte y funcionalidad, razón y emoción. Apple dejó de ser una empresa para convertirse en un símbolo cultural, en una filosofía de vida. El regreso de Jobs nos muestra que reinventar un imperio no es cuestión de fuerza, sino de enfoque. El verdadero poder no está en multiplicar esfuerzos, sino en encontrar la dirección justa que alinea visión, equipo y propósito. Y esa es quizás una de las lecciones más profundas de su historia. A veces, la caída no es el final, sino la pausa necesaria para regresar con una claridad que transforma todo. Steve Jobs nunca se dejó seducir por la comodidad. Tenía dinero, tenía fama, tenía reconocimiento. Pero para él, todo eso era secundario frente a algo más grande, la visión. Jobs no construía productos solo para venderlos. Los construía porque creía que podían transformar la manera en que las personas vivían, creaban y soñaban. Su filosofía era simple y brutal al mismo tiempo. Si el propósito no arde lo suficiente, la comodidad terminará apagándote. Por eso era exigente, por eso incomodaba a su equipo, por eso rechazaba lo suficientemente bueno, porque sabía que lo cómodo mata la grandeza. Mientras otros empresarios buscaban cifras, Jobs perseguía significado. Mientras otros pensaban en el próximo trimestre, él pensaba en la próxima generación. Su vida nos recuerda que el propósito no se negocia, y que cuando alguien decide vivir guiado por una visión, el mundo puede llamarlo arrogante, terco o incluso cruel, pero en el fondo esa terquedad es la esencia de quienes logran dejar huella. Steve Jobs entendió que la comodidad es un descanso pasajero, pero la visión es lo único que permanece. Steve Jobs murió en 2011, pero su visión sigue viva en cada dispositivo que llevamos en el bolsillo, en cada pantalla que encendemos
en cada idea que nos recuerda que la tecnología no es solo funcionalidad, sino también belleza, emoción y propósito. Su vida nos enseña que el rechazo puede ser el inicio, que el fracaso puede ser la chispa del renacer, y que el dolor, lejos de ser un enemigo, puede convertirse en el mejor aliado de la visión. Jobs no fue un hombre perfecto. Fue duro, exigente, obsesivo. Pero en esa imperfección radica la verdad de su legado. La grandeza no se alcanza siendo cómodo. Se alcanza siendo fiel a la visión, incluso cuando duele. Quizás esa sea la pregunta que debemos hacernos hoy. ¿Estamos viviendo con propósito o simplemente sobreviviendo en la comodidad? La vida de Steve Jobs nos recuerda que lo fácil no transforma, pero lo difícil, lo que exige, lo que duele, tiene el poder de dejar huellas que trascienden generaciones. Si esta reflexión sobre Steve Jobs te hizo pensar, suscríbete para más contenido como este y comparte en los comentarios tu opinión. ¿Qué fue lo que más te inspiró de la vida de Jobs y qué enseñanza crees que puedes aplicar en tu propio camino?